Hola, bienvenidos a este programa especial de migrantes a propósito del Día Mundial del Refugiado. Los saluda Juliet Riaño. Cada 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado, una fecha para hacer visible la situación de millones de personas que fueron obligadas a dejar sus hogares por diferentes causas y tuvieron que desplazarse en busca de seguridad. También es una fecha para recordar los derechos de esta población y alertar sobre las necesidades urgentes de ayuda y protección. Por todo esto, cada junio la Agencia de la ONU para los Refugiados presenta un informe que detalla la situación de refugio y desplazamiento en el mundo durante el año anterior. El más reciente revela lo siguiente. A finales de 2022, 108,4 millones de personas huyeron como resultado de persecución, conflictos, violencia o violaciones a sus derechos humanos. Un dato que se estima aumentó hasta los 110 millones durante los primeros 5 meses de 2023 por la continuidad acelerada de dichos desplazamientos. El informe de ACNUR detalla además las cifras de nacionalidades, países de acogida y desplazamiento interno. Veamos más de la situación en el mundo en el siguiente informe. El desplazamiento en el globo no para y las necesidades de ayuda urgente y protección aumentan. Una de cada 74 personas en el mundo fueron obligadas a desplazarse durante el 2022, 19 millones más en comparación con los reportes de 2021. Y las cosas no van mejor en este 2023. Aquí es donde nos encontramos hoy. Tenemos 110 millones de personas que han huido debido al conflicto, la persecución, la discriminación, la violencia, a menudo mezclada con otros motivos, en particular el impacto del cambio climático. El 52% de los que cruzaron las fronteras provienen de solo 3 países: Siria, Ucrania y Afganistán. Y los que huyeron lo hicieron en su mayoría países vecinos. Turquía, Irán y Colombia son las naciones que acogieron al mayor número de refugiados en 2022. La mayoría de las personas que huyen no huyen a países ricos, sino a países de ingresos bajos o medios, alrededor del 76%. Los desplazados internos son más en número que los refugiados y esta situación no parece cambiar durante este 2023. Los conflictos prolongados y los nuevos aumentan la necesidad de huir, por lo que la ONU llama a prestar atención a las crisis actuales. De estas emergencias, muy pocas aparecen en los titulares y creo que Sudán es un muy buen ejemplo. Esta es una emergencia muy importante. Ahora, por supuesto, no es tan grande como Ucrania, incluso en términos de personas afectadas. Pero tener casi 2 millones de personas en movimiento en menos de 2 meses desde el 15 de abril, solo porque hay 2 líderes militares luchando por la supremacía, básicamente es una situación bastante dramática. Francamente, esto fue un titular en todas partes hasta que hubo ciudadanos occidentales que evacuaron. Una vez hecho esto, desapareció. El informe también llama la atención sobre la situación de los niños y niñas, que representan el 40% de los desplazados y refugiados en el mundo. En 2022, el conflicto entre Rusia y Ucrania generó el desplazamiento más veloz y uno de los de mayor magnitud desde la Segunda Guerra Mundial. Para profundizar en la situación de los refugiados y desplazados en el mundo, hablamos con Olga Sarrado, vocera de ACNUR. A ella le preguntamos sobre la acogida y los miles que huyeron de Ucrania por la guerra. Tristemente, ya ha pasado más de un año desde que comenzó la guerra en Ucrania y seguimos preocupados por la situación en el país, que continúa a afectar a muchísimas familias, a forzar el desplazamiento de muchas personas dentro del país y todavía algunas de ellas continúan saliendo del país. Uno de los puntos positivos que hemos podido sacar, ¿no?, de esta situación es que si se quiere,
se puede. La acogida de las personas refugiadas ucranianas en los países vecinos a Ucrania, pero también en toda Europa y en el resto del mundo, ha sido un ejemplo de solidaridad, de cómo si se quiere, si se ponen políticas, si se dedican los fondos que son necesarios para dar soluciones a las personas refugiadas, es posible darles una solución, darles la posibilidad de vivir de una forma digna hasta que puedan retornar a sus casas, ya que muchos de ellos pues vieron truncadas sus vidas de un día para otro. La acogida de las personas ucranianas, de las personas refugiadas ucranianas, ha sido única, con medidas legales que se pusieron en marcha el año pasado y que han favorecido su integración en las comunidades de acogida, les han permitido acceder a las escuelas, encontrar empleo, contribuir a los países en los que viven. El informe que presenta ACNUR ubica a Turquía y Colombia como los principales receptores, pero también aclara que los países de renta baja y media reciben a un 76% de los refugiados. ¿Cómo explicar esto si vemos además que aparentemente son los países del norte global los que tendrían los mayores desafíos en sus fronteras? Nos lo explica Olga Sarrado. Una de las cosas uno de los puntos que hemos observado y que se evidencian en el reporte de tendencias de desplazamiento forzado que ACNUR publicó tan solo la semana pasada es que existen muchos mitos y mitos que tenemos que romper y estas cifras nos permiten trabajar en ello, ¿no? Muchas veces pensamos que la mayoría de las personas refugiadas o desplazadas quieren llegar a Estados Unidos o quieren ir a la Unión Europea y las cifras demuestran que no es así. El 76% de las personas refugiadas se encuentran en países de renta baja o media y el 70%, 7 de cada 10, se quedan en países vecinos a su país de origen. ¿Por qué es esto? Porque lo que nos dicen la gran mayoría de las personas refugiadas es que lo que quieren es quedarse cerca de su país para poder volver en cuanto haya paz. Sobre América Latina, los venezolanos optaron por volver a desplazarse desde el lugar que los acogió o por el retorno. Esta es la situación en las Américas según ACNUR. En cuanto a las personas venezolanas, observamos que hay personas, refugiados, inmigrantes que están tomando la decisión de volver porque sienten que pueden hacerlo en seguridad, que tienen esa confianza, ¿no? de retornar a sus hogares y poder continuar con la vida que tenían antes. También estamos viendo a personas venezolanas, pero también de muchas otras nacionalidades que se lanzan en rutas muy peligrosas, como por ejemplo a través del Darién o hemos visto también en los últimos días, ¿no? La situación en la frontera de México y Estados Unidos y la mayoría de estas personas nos cuentan, ¿no? que no han encontrado allí donde estaban esa estabilidad que necesitaban, sobre todo con el impacto socioeconómico después de COVID y no han visto otra posibilidad más que continuar una ruta y buscar esa estabilidad en otro lugar. Pero lo más importante y que no tenemos que olvidar es que la gran mayoría de las personas venezolanas, refugiadas, inmigrantes, a día de hoy continúan en países de América Latina y también en países del Caribe. En el informe se nombra además a la crisis climática como otra de las consecuencias de los nuevos desplazamientos. Los fenómenos causados por el calentamiento global podrían convertirse en los causantes de un éxodo masivo en algunas regiones. Así lo explica la Agencia de la ONU para los Refugiados. Esos efectos del cambio climático se entremezclan con situaciones de pobreza, con situaciones de conflicto anteriores, lo que incrementa ese impacto y puede llevar a la gente a desplazarse dentro del país, dentro de su propio país, pero también a otros países. Entonces es importante trabajar en prevenir, en mitigar el impacto de esa crisis climática que es una evidencia y es una realidad en todo el mundo para evitar esos desplazamientos y equipar a las comunidades con los elementos necesarios para poder hacer frente a ello. Lo observamos, por ejemplo, un ejemplo de ello es en el Cuerno de África, pero específicamente en Somalia, donde en el último año más de 1,5 millones de personas se han visto desplazadas por una mezcla del impacto de la crisis climática, pero que también ha llevado a la hambruna y mezclada con situaciones de conflicto. Entonces es muy importante que
que trabajemos entre todos y que invertamos, ¿no? en trabajar para esa prevención y mitigar ese impacto del cambio climático. Y las previsiones para 2023 no son buenas. La continuidad de la guerra en Ucrania y la intensificación de otros conflictos como el de Sudán podrían llevar a una crisis humanitaria de mayores proporciones. Olga Sarrado, vocera de ACNUR, nos habló sobre lo que prevé ACNUR para el término del año en curso. Desde que comenzó el año hemos visto un terremoto que impactó la frontera de Turquía y Siria, que ha llevado a muchas personas llevó a muchas personas a desplazarse de nuevo para encontrar seguridad. Hemos visto ya más de 2 millones de personas desplazadas por la guerra de Sudán en menos de 2 meses. Hemos visto que continúa la violencia, por ejemplo, en la República Democrática del Congo. Estamos tan solo a mitad de año y ya hemos respondido a casi el mismo número de emergencias a las que respondimos como ACNUR el año anterior. Así que este año no esperamos que sea mucho mejor que el anterior y además estamos viendo que muchos de estos conflictos están también incrementando el costo de la ayuda humanitaria y también cada vez los fondos y la financiación que estamos recibiendo las organizaciones humanitarias es menor y esto está dificultando que llegue esa ayuda a las personas que más lo necesitan. Entonces, lo principal y lo que necesitamos todos es que haya paz. Si no hubiera conflictos, no se necesitaría esa ayuda humanitaria y las personas no estarían obligadas a dejar sus hogares para salvar sus vidas. Entonces, lo más importante es que la comunidad internacional trabaje por acabar con esos conflictos, por lograr la paz y por permitir que las personas que se han tenido que desplazar puedan retornar a sus hogares y evitar que haya nuevos desplazamientos este año. Pero, por desgracia, a día de hoy, a mitad de año, las tendencias no son muy positivas. En un contexto de mayores desplazamientos, el llamado es a decir no a la xenofobia y sí a la integración. Hasta aquí Migrantes de France 24. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. Sigan con más información en France 24 y France24.com.